Surge como consecuencia de la instancia de muchos ciudadanos de Tenerife y de otras islas que tienen que venir a Tenerife, así como de compañeros de Nueva Canarias en la isla, que ven cada día pues lo que ocurre en la TF5, lo que hoy, por ejemplo, hemos sufrido algunos de los aquí presentes, ¿no? Entonces, y la intención es que el Gobierno nos informe a través de la consejera de qué solución piensan dar a los problemas de los atascos que sufre la TF5. El problema de las retenciones de la TF5, de la autopista del norte, es un problema histórico que ya se ha convertido en crónico. A finales del 2014, el Cabildo de Tenerife anunció que por fin tenía un diagnóstico de las razones por las que la autopista sufría estos permanentes atascos, y la causa, según ese informe elaborado por la Corporación Insular, era que la TF5 norteña tenía un problema de diseño, que habían excesivos enlaces, solo en 39,5 kilómetros de autopista, carriles de aceleración extremadamente cortos y vías saturadas de coches y vacías de transporte público. En aquel entonces, el consejero insular de carreteras, ahora el director general de infraestructura viaria, manifestó que el problema estaba en el diseño de la vía y en especial en el tramo de la autopista comprendido entre la Cruz Chica en Tacoronte y el Hospital Universitario de Canarias. Y dijo también que hasta el momento no se había hecho ningún diagnóstico amplio, un estudio en profundidad sobre esta cuestión, y que con el análisis realizado se podía empezar a trabajar en aspectos que realmente dieran soluciones. Ese estudio fue realizado en el año 2014, estamos en el 2016, ha pasado más de año y pico, año y 3 meses, y los atascos continúan. Con todo, en la actualidad, el Cabildo de Tenerife al parecer ha cambiado de opinión, y donde en aquel momento dijo Digo, ahora dijo Diego, y al parecer las soluciones que esgrimen difieren sustancialmente de las que había planteado en el año 2014. Pero bueno, al margen de eso y como independientemente del estudio mencionado y de los planteamientos que en este momento tiene el Cabildo, las competencias en materia de infraestructura viarias de interés general corresponden a la comunidad autónoma. Por eso le pedimos, señora consejera, que nos informe sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno de Canarias a través de la consejería para solucionar el problema de los atascos, atascos que ya acaban con la paciencia de todos aquellos canarios que por una o por otra razón tienen o tenemos que circular con frecuencia por la TF5. Asimismo, queríamos saber qué es lo que piensa el Gobierno de Canarias sobre la denominada vía o autopista exterior y la vía de Ronda Sur. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora consejera de Obras Públicas. Muy buenos días a todos. Es cierto que la TF5 tiene un gran problema de atascos. Como bien decía la proponente, en el día de hoy hemos sufrido, muchos de los que venimos aquí y algunos más, por la lejanía de la que se trasladan, los atascos en la TF5, y por tanto no podemos sino reconocer lo que es una obviedad. Hay un problema y es un asunto prioritario de la consejería que hay que resolver. La resolución de este problema, desde luego, pasa, sin lugar a duda, por la coordinación y concierto con el Cabildo Insular de Tenerife, que es el competente en materia de movilidad y, por lo tanto, en el diagnóstico y la previsión de las soluciones en aquellas nuevas infraestructuras o mejora de las existentes. En este sentido, nos hemos reunido en el día de ayer con el Cabildo Insular de Tenerife y hemos acordado que la resolución a este problema debe ser abordada desde dos perspectivas, desde las de corto plazo y de las de medio plazo. Cuando hablamos de corto plazo y medio plazo, hablamos de aquellas acciones que se puedan ejecutar en la menor brevedad posible sobre la actual infraestructura, y aquellas de medio plazo son aquellas que requieren no solo un mayor coste, sino un mayor plazo de ejecución de las obras. En este sentido, vamos a seguir, como hemos dicho desde el principio, trabajando bajo la premisa de eficacia y eficiencia, y en concreto sobre corto plazo tenemos las previsiones de reordenar enlaces en la TF5 para aliviar el tráfico de agitación. Como bien dijo la proponente, existen en este momento un diseño
o más bien unas modificaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo en la TF5 que han dado lugar a un exceso de enlaces o un exceso de incorporaciones y de carriles de aceleración y desaceleración que en ocasiones no cumplen ni tan siquiera con la distancia oportuna y, por lo tanto, como corto plazo, desde luego, vamos a mantener la coordinación total con el Cabildo Insular de Tenerife, que ya ha previsto en sus presupuestos incluso algunas de estas pequeñas modificaciones que darán resultados cuando la suma total de ellas provoque o genere mejor fluidez de tráfico. En este sentido, les recuerdo que el Cabildo Insular tiene unos 800.000 euros para este tipo de intervenciones. Además, hemos acordado un intercambio de información. Tenemos en el Gobierno 3 documentos relativos a posibles soluciones en la TF5 y el Cabildo tiene también el que ya ha mencionado la proponente. A lo largo, de todas formas, de lo que es la legislatura, procuraremos poner también como fondos propios para precisamente sumarnos a esas pequeñas intervenciones de corto plazo. A medio plazo, en la Consejería constan 3 documentos. Está el documento del bypass, el que se reconoce como bypass, que no quisiera que se confundiera con la vía exterior. Es decir, el bypass es una cosa que está recogida ya, no solo en el plan insular y en el famoso PTOSBAN, sino incluso en el propio plan general. El diseño de este bypass corresponde, como bien indica el plan insular, a una voluntad de desviar parte del tráfico que en este momento se suma al de la laguna, es decir, al urbano que accede a la vía, a la TF5, y se suma al que ya viene de otras localidades. La redacción de este proyecto de hace ya años, que creo que fueron el 2006, fue de unos 0,7 millones de euros y está pendiente de trámite ambiental. El proyecto aún no está aprobado. Es verdad y es cierto que existen en los últimos días divergencias con la planificación en el Ayuntamiento de La Laguna, que quiere que se reanalice esta situación, es decir, el bypass y la vía exterior. El problema, además de este bypass, porque creo que es bueno que además conozcamos los avatares de cada una de las circunstancias que se están dando, viene un poco con las servidumbres del aeropuerto. El aeropuerto de Tenerife Norte tiene previsión de ampliación y, por tanto, de futuras modificaciones en sus servidumbres. Nosotros desde la Consejería consideramos que, como hay que continuar trabajando y en paralelo hemos mantenido reuniones con AENA para conocer la viabilidad en la posible modificación o alteración del bypass. Como ya dije, además del bypass, que queda recogido de forma directa por el plan insular, el PTOSBAN prevé una vía exterior que comunicaría desde el bypass hasta la TF1. Supondría una desviación del actual tráfico de la TF5 sin que pasara por el resto de la TF5. Sí es cierto que esta vía exterior ha tenido bastantes propuestas en contra, derivado fundamentalmente de que incide de forma negativa en el suelo agrícola. Compartimos esa preocupación, como no puede ser de otra manera, más aún cuando tenemos desde el Gobierno el firme propósito de mantener, incluso incentivar el sector primario, pero no quita que debamos reconocer que, desde luego, debe buscarse una solución a la TF5 para precisamente ir un poco descargando el tráfico de la misma. Por otro lado, desde el Gobierno de Canarias contamos con otro documento que es el tercer carril Guamasa-La Orotava. Este es un documento que supuso un coste de 0,4 millones de euros. Tiene la viabilidad en el planeamiento porque incide sobre la actual vía, es decir, no genera una nueva infraestructura. Es verdad que no ha pasado por el trámite ambiental ni exposición pública. Este proyecto en concreto que tenemos en la Consejería no recoge la proposición del BUSBAO con el que está trabajando el Cabildo Insular de Tenerife. Es un documento ya que tiene una cierta antigüedad y lo que contempla es la ampliación de un carril para tráfico ordinario, vehículo ordinario, pero que desde luego serviría también para el incremento en lo que es el transporte público.
La estimación económica de este proyecto, que les recuerdo que no está actualizada porque es un proyecto que lleva ya unos años, es de 124 millones de euros e incluye las expropiaciones, este coste. El resultado final del conocimiento un poco que hemos tenido en base a los estudios de estos documentos que tenemos en la Consejería, lo que nos lleva a que, desde luego, es muy necesaria una coordinación con las administraciones implicadas, fundamentalmente con el Cabildo, pero también con los ayuntamientos afectados y en especial con La Laguna. Consideramos que la solución final debe ser una suma de soluciones, es decir, en este caso, como ya he dicho, la de corto plazo y la de medio plazo formarán parte de la gran solución a esta vía, y lo que mantenemos es un propósito de coordinarnos precisamente con los cabildos y ayuntamientos para ir efectuando en prioridades aquellas cuestiones que faciliten, desde luego, que la solución llegue lo más pronto posible. El Cabildo, en la reunión de ayer, nos habla del tercer carril para Busbao. Tienen un estudio que nos van a hacer llegar a la Consejería. Hemos concluido que, desde luego, una coordinación técnica, jurídica y política constante es la mejor solución a este problema, para que al final podamos ofrecer a los ciudadanos una unidad de criterio y, fundamentalmente, un poco la gestión eficaz en la lucha por los recursos económicos que debemos hacer frente al Estado en el nuevo convenio de carreteras, en el que se incluirán estas nuevas infraestructuras que finalmente resuelvan el problema. Muchas gracias, señora consejera. En nombre del grupo solicitante de la comparecencia de Nueva Canarias, tiene su señoría, doña Esther González, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo le quiero decir que es que casi estoy y me he quedado casi igual que como he entrado, porque realmente lo que me ha contado es una declaración de intenciones, salvo un tema específico del que me alegro, y es del que en principio haya coordinación, y la intención es que haya coordinación entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para el desarrollo y la implementación de la solución al tema de los atascos en la TF5. De resto, no he podido obtener ninguna información, porque la solución del bypass era una solución que ya existía y que estaba encima de la mesa, pues bueno, básicamente desde el 2014 como mínimo. La solución de la vía exterior también existía, estaba el tercer carril, la ampliación de la TF5 también existía, estaba. Las medidas que se han ido tomando desde el 2014 con lo de la universidad, el tema de los hospitales, el carril exclusivo para vehículos para públicos, el de la zona del búnker hasta Lora y Tamayo, todo eso existía, y yo es que lo que veo es que llevan más de 23 años, 24 años parcheando, utilizando la teoría de la prueba y el error, porque es que realmente no, o sea, todos esos hechos no han minimizado nada, los atascos siguen estando todos los días. Hoy, por ejemplo, como acaba de decir la señora Luis, pues 2 horas para hacer unos 60 y algo kilómetros, o sea, todo eso de momento no ha solucionado nada. Es más, creo que ni minimizado nada. Entonces, cada una de esas acciones solo ha servido, o sea, no ha servido por lo menos para lo que fueron previstos, ¿no? Y el problema es que además, como también decía la señora Luis, la higiene mental de todos los usuarios de la TF5, que es muy importante, porque circular por esa autopista según el día y según la hora supone un auténtico ejercicio de paciencia. Esos cuellos de botella además o tienen consecuencias incluso más graves, afectan al desarrollo turístico de toda la zona norte de la isla, afectan al desarrollo empresarial de la zona norte de la isla, porque es que los problemas de logística están ahí. O sea, a ver qué empresa pone en el norte de la isla, o sea, una empresa que tenga que tener transporte de mercancías, que tenga que llevar mercancías de un lado a otro, que tenga que llevarlas al puerto, que tenga y que tenga que plantearse que tiene
un mínimo de 2 horas de atasco todos los días en las idas y en la vuelta tiene consecuencias sanitarias, porque que además tanto la Candelaria como el Hospital Universitario están también en la zona de los atascos. Tienen consecuencias para el único centro de formación superior público que hay en Tenerife, que es la universidad, y además también pues para la conexión con los rodeos. Nosotros, por cierto, un inciso, me parece que fue el señor Corujo quien dijo que todos aquí estábamos de acuerdo o veíamos bien las fórmulas que se habían presentado. Yo le digo que el Grupo de Nueva Canarias no la ve bien, que ya en la legislatura pasada se presentó una proposición de ley para que se derogara el planteamiento de la vía exterior y del bypass, que además decayó pues porque se acababa la legislatura, que ya ha sido presentado en esta legislatura y está pendiente de trámite, que además el Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad, siendo además alcalde de La Laguna el actual presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, el estar en contra de la vía exterior y del bypass, con lo cual en este caso el grupo parlamentario al que represento no está de acuerdo con la fórmula planteada. Nuestra opinión es que los problemas de atasco a los que se enfrenta la zona norte de la isla de Tenerife y que se manifiestan diariamente tanto en las entradas y en salidas del área metropolitana son achacables a una inadecuada elección del modelo de movilidad elegida, porque los datos de densidad de carreteras por kilómetros que hay en Tenerife son elevados, con lo cual parece que los problemas no pueden ser atribuidos a la escasez de infraestructura viaria. Si a esa red, además de carreteras, le sumamos todas las que son denominadas pistas rurales, la malla insular se acerca más a dimensiones casi urbanas. El número de vehículos a motor en Tenerife en particular, aunque es en Canarias en general, es elevadísimo. Ese indicador además es más preocupante porque muestra la tendencia positiva es notablemente acentuada, con lo que para mí estos datos corroboran en Tenerife que el incremento de la movilidad terrestre está basado en el predominio del vehículo privado, causante de las situaciones cotidianas de la congestión circulatoria, independiente de que además las vías existentes puedan tener problemas de diseño, pero que a la saturación de las carreteras la administración pública lo que ha venido respondiendo es con más carreteras, y lo que hace es que al terminar es crear un círculo vicioso que responde al incremento constante de vehículos con un número continuado de carriles, vías que encausan y atraen mayor número de vehículos, lo cual la espiral al final resulta insostenible en un medio insular con escaso suelo disponible, porque cuando se proyectó la TF5 en este caso se proyectó porque había una demanda y unos vehículos determinados. Resulta que ya antes de acabar ya el problema existía, después haces un parche, pero al final lo que haces es atraer a más demanda de vehículos y haremos el tercer carril y dentro de 10 años tendremos el mismo problema de los atascos, porque es que el atasco nunca se ha solucionado, esa es la realidad. Nosotros, además, en el caso, en la vía opuesta, en la oferta del transporte colectivo terrestre que permite alcanzar los mayores niveles de accesibilidad con el menor consumo de infraestructura, el menor consumo de territorio, además, que es el bien o de los bienes más escasos que tenemos en una isla, no avanza. Sabemos que el relieve de la isla de Tenerife, sobre todo en el norte, dificulta la asistencia de un transporte público rápido y eficiente, y que además la dispersión de los núcleos poblacionales y la dificultad de acceder a las zonas rurales agravan ese problema. Al final, si el transporte público no es puntual, y la conectividad no es la adecuada, la gente prefiere coger su coche, pero entiendo que aquí lo que ocurre y el problema y la solución es
ser más imaginativos, buscar fórmulas mixtas, entre otras las fórmulas mixtas del transporte público, que sea fundamentalmente colectivo, pero que se pueda nutrir y se pueda implementar con discreción a la demanda, por poner un ejemplo. Y en definitiva, señora consejera, creo que hay que buscar soluciones, que las soluciones sean definitivas, que las soluciones sean consensuadas y que las soluciones no signifiquen, como ha venido ocurriendo hasta este momento, que sean pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias.